Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí presencialmente y posteriormente online a las personas que se acerquen a ver este diálogo, este encuentro. Hoy tenemos la suerte de contar con dos grandes especialistas y de cerrar el ciclo además con un tema que de alguna manera también aúna lo que hemos visto hasta ahora. Si iniciamos el ciclo hablando del cambio climático y social y continuamos con la tecnología y poder, pues quizá el tema de hoy pues tenga muchas puntos tangenciales con esos dos temas, como iremos comprobando. Con esto cerramos, como digo, el ciclo, pero abrimos el debate que tiene que estar siempre presente en nuestra sociedad. En primer lugar, os voy a presentar a Nuria Labao. Ella es periodista y doctora en Antropología Social y Cultural, coordina la sección de feminismos de Contexto.es y forma parte del consejo editorial del medio Zona de Estrategia. Además de cuestiones feministas, investiga el tratamiento de las cuestiones de género y sus entrecruzamientos con los procesos de racialización y las migraciones en las derechas radicales. Sus últimos libros son Las guerras del género y Las fronteras de la salud. Precisamente este último libro de 2025, de las guerras de género, lo he traído aquí. Es una base muy importante para la conversación de hoy y una base muy importante para poder conversar y poder desarrollar más esta cuestión que tan presente y tan de actualidad es para lo bueno y para lo malo. Con lo cual, pues bueno, podremos conversar en torno a esta cuestión y luego podréis ampliar quien le apetezca, porque el libro es sin duda muy jugoso y muy interesante. Por otro lado, contamos con Ana Isabel López Ortega. Ella es doctora en Ciencias Políticas y licenciada en Periodismo y Ciencia Política por la Universidad de Valencia. Autora del ensayo La extrema derecha en Europa, ha sido becaria de investigación en el Departamento de Innovación Educativa de la Universidad de Valencia y el CSIC, y ha ejercido de asesora política en diversas instituciones y organismos públicos. Es especialista en partidos políticos, ideología y estrategia de las extremas derechas, delitos de odio, xenofobia y racismo. Actualmente es profesora universitaria y analista política en diversos medios de comunicación, como Agenda Pública, El País, El Diario, Infolibre, Público, La Sexta, TV3. Aquí también he traído el libro de Ana, que también ha sido muy didáctico, como veis también lo tengo muy trabajado, tengo ambos trabajados y sin duda os invito a acercaros a ellos porque ambos son muy interesantes y este además es muy cortito, pero es muy intenso, con lo cual, pues bueno, también es una forma de acercarnos a esta cuestión que nos parecía tan importante. Como bien sabéis, el título que vamos a tener hoy es el de Guerra Cultural. Entonces, pues, qué mejor que iniciar la conversación precisamente definiendo qué es esto de guerra cultural, a qué nos referimos cuando hablamos de guerra cultural. Y ahora sí, os paso la palabra a vosotras. Bueno, voy a empezar yo. Es verdad que guerra cultural tiene varios usos, entonces yo creo que entre Ana y yo vamos a ir un poco dibujando el marco de por qué utilizamos este concepto y por qué creemos que es tan importante. Yo en el libro este de guerras de género lo que hago es extraer un poco este concepto de guerras de género, lo vinculo con el concepto clásico de guerra cultural que surge un poco en Estados Unidos en los años 90, ¿no? Entonces, un poco la idea esa clásica de guerra cultural, que igual os suena, ¿no? Thomas Frank, ¿Qué pasa con Kansas? Son libros que han sido bastante conocidos. Lo que hace es partir un poco de una constatación, y es que las personas, digamos, ya no votan en relación a sus intereses de clase, bueno, en general, no votan en relación a sus intereses de clase, sino a otros ejes, ¿no? Esto, bueno, esto es una simplificación un poco del concepto y luego también ha conllevado como muchos debates. Pero bueno, sus análisis lo que hacen es ver, es evidente que el voto de clase, digamos, se desvincula de su representación política, que podían ser partidos socialdemócratas o comunistas, un poco también por todas las transformaciones sociales profundas, ¿no? y políticas que se producen, pues que tienen que ver con la globalización, con la deslocalización de las fábricas y la pérdida de poder de las organizaciones del movimiento obrero, bueno, por una serie de cuestiones que son como más profundas, ¿no? Pero bueno, el concepto de guerra cultural lo que dice es, básicamente, y se centra un poco en Estados Unidos, o sea, hay un uso, digamos, más común que es hablar de guerra de valores, ¿no? Donde se ponen, pues, ¿no? en juego dos imágenes del país diferentes, normalmente centrado en valores conservadores contra valores progresistas, que además allí es muy bipartidista, ¿no? Los valores progresistas o lo que se ha llamado el neoliberalismo progresista representado por el Partido Demócrata
y los conservadores por los republicanos. Y es verdad que los temas también son muy partidistas en el sentido de si estás a favor del aborto, normalmente votarás demócrata y si no, votarás republicano, ¿no? Hay determinados ejes que están muy definidos y que forman parte de estas guerras culturales. Entonces, un poco lo que dicen Thomas Frank y estos analistas es o sea, la gente ha dejado de votar por el eje redistributivo, por así decir, y ha empezado a votar por otras cuestiones. Y estas son las que se articulan en forma de guerras culturales, que puede ser pues, el aborto, como he dicho antes, en Estados Unidos puede ser la defensa de las armas de fuego, por ejemplo, ¿no? Hay como una serie de elementos que sirven bien como de pivotes de esta diferenciación política entre los dos partidos. Es verdad que en Europa, digamos, también tendría una traslación, pero además aquí podríamos hablar, yo creo, de una cosa colateral que es interesante, que es, también se produce un fenómeno que, por ejemplo, ha estudiado Thomas Piketty, que es que los partidos socialdemócratas dejan de tener esta base de apoyos fuertes en la clase trabajadora y empiezan a tener, digamos, unos votantes más plurales y muchas veces también muy vinculados a clases medias profesionales, clases educadas. Bueno, esto que se repite en toda Europa, habría que decir, España precisamente es la excepción. El Partido Socialista todavía tiene, que no Sumar y Podemos, pero el Partido Socialista tiene bastante apoyo de clase trabajadora todavía y de parados, etcétera. En otros países, por ejemplo, en Francia sí que hay antiguas zonas que votaban al Partido Comunista que ahora votan extrema derecha. Eso en España todavía no se ha constatado exactamente así. El voto de Vox es como muy plural a través de los tramos de renta o de clase. Pero bueno, en cualquier caso, lo que dice, o sea, lo que nos sirve para entender cómo funciona esta cuestión de los partidos en relación a las guerras culturales es que lo que van a decir los ultraconservadores o los extremas derechas o las derechas radicales es, veis como los partidos socialdemócratas ya no representan los intereses del pueblo, sino que ponen sobre la mesa temas que pueden ser temas feministas, los derechos del LGTB, etcétera, que son temas woke, ¿no? Que no son temas que realmente preocupen a los trabajadores, ¿no? Ese es como uno de los ejes y eso como les funciona, por lo menos en Estados Unidos, esto les funciona bastante bien. Entonces, bueno, es verdad que luego la principal crítica a este concepto de guerra cultural es que tampoco es tan fácil delimitar lo que es cultural de lo que es material y a veces puede parecer que diciendo que es una guerra cultural estás minimizando el impacto de determinadas políticas, por ejemplo, las políticas de género, ¿no? Entonces, bueno, ahí se habría un debate, hay un debate, por ejemplo, clásico entre Nancy Fraser y Judith Butler, ¿no? Que es esta, ¿no? Nancy Fraser habla de políticas de redistribución frente a políticas de reconocimiento y dice que uno de los problemas es que estos partidos socialdemócratas o muchos movimientos sociales han empezado a exigir políticas de reconocimiento y que han obviado la cuestión redistributiva, ¿no? Entonces, ella habla del neoliberalismo progresista, que es un poco también el paisaje político en el que surge, yo creo, la potencia de las extremas derechas. Y bueno, le paso la palabra a Ana porque ella va a actualizar, o sea, qué está sucediendo con este concepto, más en concreto en relación a lo que hacen las extremas derechas hoy con ella. Yo, antes de entrar y recoger el guante de Nuria, 20 segundos para agradecer a Comisiones, a la Fundación Jesús Pereda que me haya invitado, a María Luisa por el trato exquisito, pendiente desde el minuto 1 y hasta que yo me vaya de aquí hasta Valencia. Gracias, María Luisa, y además gracias por generar este espacio de encuentro, que creo que es tan importante, en el que nos encontramos pues, diferentes mundos, periodismo, sociología, acción colectiva, con lo cual creo que también es importante recordarlo. Ahora me has dejado fatal porque se me había olvidado agradecerlo, pero aquí estoy también, yo que soy... Y os agradezco también que hayáis venido. Sí. Y por supuesto al público. Cogiendo el guante. La guerra cultural como estrategia de las extremas derechas que hoy ya están gobernando. Antes de explicar por qué es una estrategia que les está funcionando muy bien, creo que es importante contextualizar el momento en el que nos encontramos, que algunos autores ya lo han definido como que estamos atravesando un nuevo cambio de época.
A mí me gusta la definición que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hace en su discurso inaugural el pasado septiembre. Él describe el mundo con 3 palabras: inseguridad, desigualdad e incertidumbre. Y yo además añadiría vulnerabilidad. Creo que es importante estas palabras para definir este cambio de época que estamos atravesando, porque nos ayuda a explicar los diferentes malestares que están atravesando en todas las sociedades, desde económicos, sociales, políticos y culturales, donde también es importante porque este cambio de época no se entendería sin el papel de las extremas derechas. Esto es fundamental, porque es el actor que más está condicionando la agenda política y la agenda mediática. Y lo está haciendo por 2 motivos principalmente, porque en Europa ya gobierna en 2 países como es Hungría e Italia, hasta hace 3 años en Polonia. Es socio de coalición en 4 países más: Lituania, Letonia, Finlandia, Croacia, y no sabemos si el próximo miércoles 29 de octubre, que hay elecciones en Países Bajos, volverá a haber una coalición de extrema derecha, porque lidera las encuestas. Y si ampliamos el foco, Donald Trump ha ganado por 2ª vez, en Argentina está Milei con su motosierra. Y es que un politólogo de referencia para todos los que estudiamos la extrema derecha, que se llama Casmude, yo les invito a leer cualquiera de sus libros, afirma que vivimos en la 4ª ola de la extrema derecha, la 4ª ola. Y está caracterizada por 2 fenómenos: la desmarginalización de los partidos de extrema derecha y la normalización de sus discursos. Y en esta normalización de sus discursos es imprescindible hablar de la estrategia de la guerra cultural, que consiste básicamente en hacer aceptables ideas que hasta hace unos años no lo eran, porque básicamente rompen consensos en materia de derechos humanos. Y el objetivo es imponer un nuevo sentido común, en el que en el centro de la cohesión de nuestras democracias ya no están esos derechos humanos, pero sobre todo también es importante porque intentan vaciar las democracias de contenido y del adjetivo liberal y pluralista. ¿Qué significa esto? Lo vemos en la Hungría de Orbán, que desde hace 15 años gobierna, y que el Parlamento Europeo, en una resolución inédita del 14 de septiembre de 2022, define como régimen híbrido de autocracia electoral. Y lo estamos viendo en América de Trump. ¿Qué significa vaciar de contenido las democracias? Significa que el Estado de Derecho ya no está asegurado ni la división de poderes, porque, por ejemplo, en Hungría se modifica la ley y los jueces son elegidos por el gobierno. 2. Tampoco está asegurado el pluralismo ni político ni mediático. Fíjense lo que hacen las extremas derechas. Intentan convertir el adversario en enemigo para destruirlo, para deshumanizarlo. Y el pluralismo mediático también, porque aunque ellos son grandes artífices de esa estrategia digital en redes sociales, cuando gobiernan lo primero que hacen es intentar controlar los medios. Lo ha hecho Meloni desde que es primera ministra, lo ha hecho Orbán. Y tercero, los derechos y libertades ya no están asegurados para toda la ciudadanía por razón de su origen, de su religión o de su ideología. ¿Y esto cómo lo aterrizamos en lo que denominamos guerra cultural? Bueno, ellos disfrazan ese ataque a derechos y libertades como un debate de ideas legítimo. Y es que en lugar de confrontar ideas, ellos confrontan derechos. Y forma parte de lo que denominamos la realpolitik de la extrema derecha. Ahora ya no se confronta tampoco a través de la economía, de la gestión, sino a través del terreno ¿de qué? De los valores, de la identidad. Entonces, esto es muy importante porque apela a las pasiones y anula la racionalidad del votante. Por eso seguro que habrán escuchado el término de polarización afectiva. ¿Esto qué significa? Que el votante ya no se moviliza por cuestiones racionales. Si un gobierno me ha subido el salario mínimo interprofesional 400 euros, pues lo lógico, lo racional sería votar por ese partido, pero no. Vivimos en una época en la que las emociones, y especialmente negativas, son las que movilizan y con lo cual el odio
al separatismo, a la izquierda, al independentismo, me moviliza mucho más que esas cuestiones racionales o materiales. Por otro lado, y bueno, voy a dejarle el guante a Nuria y luego, si queréis, pues abordamos un poco esta estrategia de guerra cultural que ya tiene unos cuantos años en la historia de la extrema derecha. Sí, bueno, yo lo que iba un poco a comentar es por qué yo utilizo este concepto de guerras de género, que viene un poco de este marco. Lo que pasa es que empezamos a ver como la utilización de muchas cuestiones que tienen que ver con el género, con los derechos LGTBI, con la oposición al feminismo, etcétera, como uno de los discursos muy centrales en las extremas derechas de todo el planeta, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿qué hay en el género, ¿no? ¿Qué hay en la sexualidad que haga que este sea un tema tan importante para ellos? Es verdad que yo diría que aquí, por ejemplo, en Europa, el tema central no sería el género, sería que, bueno, puede componer muchos espacios de votantes, pero bueno, el tema central es el tema, el eje nativista, el eje antimigrantes, ¿no? Y la islamofobia. Esos son, para mí ese es el tema que además unifica todas las extremas derechas del continente, porque luego en cuestiones de género, por ejemplo, también tienen muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, las extremas derechas de Europa del Este son más radicalmente homófobas, por así decir, ¿no? O se oponen más a los derechos LGTB, mientras que en Europa Occidental hay otros consensos y, por ejemplo, Geert Wilders, que es el presidente del partido de extrema derecha de Países Bajos, apoya el matrimonio homosexual, apoya todos los derechos de la comunidad LGTB. O sea, para que veáis, ¿no? Como hay un arco muy amplio, incluso Marine Le Pen ha votado a favor de la constitucionalización del aborto en Francia, ¿no? Entonces, bueno, el eje sí, o sea, es un eje que en principio puede parecer que todos son conservadores, pero de alguna manera tienen que declinar, digamos, ese campo en cada uno de los países en relación a los consensos políticos y sociales en los que operan, ¿no? Para ser exitosos, ¿no? Y sobre todo para eso que se llama la desdiabolización o lo que mi compañera ha dicho, normalización, pues para poder ocupar, digamos, el centro o el centro del tablero, que no siempre es su estrategia, ¿no? A veces componen precisamente los desafectos del sistema o los desafectos de determinadas categorías y no van a los consensos, sino van a romperlos para presentarse como los antisistema, los que van contra lo políticamente correcto. Bueno, esa estrategia la vemos claramente. Pero bueno, en cualquier caso, guerras de género, yo lo que hago es un poco analizar qué dicen en concreto sobre determinadas cuestiones y por qué y cuál es la potencia política de estas cuestiones, ¿no? Entonces, básicamente, guerras de género están articuladas a partir de la oposición a los derechos sexuales y reproductivos, fundamentalmente el aborto, aunque ya digo, declinado según países, muchas veces contra los derechos LGTBI, pero eso, bueno, sobre todo, por ejemplo, contra los derechos de las personas trans, que es un eje que ha tomado mucho espacio estos últimos años en todo el mundo. Trump lo hizo uno de los ejes fundamentales de su campaña política. Y también hay una hay una cuestión en la educación, hay una oposición, por ejemplo, a la educación sexual en las escuelas. Esto lo vemos como un tema central que genera muchos debates y muchas pasiones en política. Y luego el último, en general, pues la oposición a de políticas de género o al mainstream de género, ¿no? Que se llama, por ejemplo, aquí en España, el ejemplo de la oposición a la ley de violencia de género, ¿no? Entonces, bueno, esos serían algunos ejes y lo que luego igual lo explico un poco con más profundidad, pero lo que se descubre es que estas temáticas tienen una capacidad de generar movilización y activar pasiones políticas en un momento de desafección muy grande, ¿no? Entonces es muy raro que la gente quiera participar en política, en general, ¿no? Pues mucha gente participar es ir a votar y luego irse a su casa, y estas temáticas lo que hacen es que tengan colectivos de personas que a veces, ya digo, no son muy numerosos, ni es el centro del tablero, pero sí es gente que está dispuesta a salir a la calle, a convertirse en un guerrero del teclado, a hacer manifestaciones, a buscar activamente el voto para estos partidos ultraconservadores, ¿no? Entonces, bueno, es una potencia política y también funciona por otra serie de cuestiones. Hay algo en el género, y quizá luego lo explico con más tiempo, pero hay algo en el género que lo que consigue, que también podría equipararse a cómo funciona la raza o el antimigración, el eje antimigración en estos partidos, que tiene de alguna manera la capacidad de condensar muchas otras temáticas que tienen que ver con esa pérdida de certezas, con esa inestabilidad, con este miedo a caer, y lo convierten, digamos,
lo traducen en cuestiones de género y tiene esa capacidad, ¿no?, de condensar inseguridades vitales que tienen que ver con otros ejes, por ejemplo, el eje económico o material, y lo traducen en guerra de valores en un sentido de oposición al feminismo, por ejemplo, ¿no? Y esto les funciona muy bien, ¿no? Digamos, es una función, si queréis, clásica del fascismo histórico, que era aquella de impedir la revolución social, ¿no?, o traducir el problema, la cuestión social, en un problema étnico, ¿no?, contra los judíos o contra determinados elementos, aunque también era muy claramente anticomunista, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ese desvío, esa función de desvío de la cuestión social es una constante que se mantiene, digamos, en el fascismo clásico y en lo que llamamos ahora derechas radicales. Bueno, apuntabas el tema de las estrategias y ya hemos visto uno de los ejes. Cuéntanos, ¿qué más podemos encontrar? Podemos encontrar, yo he aterrizado directamente en la actualidad, pero es que esta estrategia de guerra cultural, de batalla cultural, esto no es nada nuevo. Había un señor en Francia, Alain de Benoist, que lee a Antonio Gramsci con las gafas del fascismo. Y se considera además, él es un intelectual francés y neofascista, de lo que consideramos el nuevo laboratorio francés. Les hablo de los años 60, y repito, años 60. Y aquí abro un paréntesis. En los años 60 España vivió una dictadura, Portugal también. Pero es que en Francia llevaban ya conviviendo con la extrema derecha varias décadas. Para que se hagan una idea, el 26 de diciembre de 1946, nace el MSI, primer partido neofascista después de la Segunda Guerra Mundial, el antecedente del de Giorgia Meloni. 1956, nace en Austria el FPO, por antiguos excombatientes de la SS. El FPO ya ha gobernado en coalición 2 veces y hoy es el partido también más votado. Pero ¿qué pasa? Que esas extremas derechas del siglo pasado vivían en los márgenes del sistema. No tenían tanto apoyo como lo tienen actualmente y en algunos países ni habían nacido, ¿no? Entonces, lo que propone Alain de Benoist es que para salir de esa marginalización, lo que deberían y conquistar la hegemonía política, debían hacer la batalla cultural. Y básicamente es una estrategia basada en 2 acciones. Uno, la sustitución terminológica, es decir, aquellos conceptos que suenan muy nazis directamente, supremacismo blanco, lo vamos a sustituir a algo que sea más comúnmente aceptado, ¿no? Por ejemplo, etnopluralismo, diferenciación cultural. Con lo cual, maquillamos ese retroceso y ese discurso deshumanizador. La segunda estrategia, es decir, el lenguaje, la metapolítica era fundamental, porque además recuerden también otro libro que les recomiendo, Viktor Kemplerer, El lenguaje del Tercer Reich. El lenguaje tiene un carácter performativo y, por lo tanto, Alain de Benoist sabía que las palabras tenían mucho efecto en la ciudadanía, tenían luego una permeabilización social. Pero la segunda estrategia de esta batalla cultural no solo es la sustitución terminológica, la segunda es que había que influir, yo diría parasitar, los medios, el debate público, incluso influir en todos los partidos políticos con estas ideas que rompen consensos. Y esto lo vemos ahora muy bien, especialmente con el Partido Popular. En su programa político presentado este verano, el Partido Popular directamente ya hablaba también de combatir las denuncias falsas en violencia de género. Ya ha comprado el marco de la extrema derecha. En las últimas 2 semanas, el discurso respecto a la inmigración del Partido Popular se podía calificar como de derecha radical. No solo por esa declaración de Murcia, sino por lo que propone el señor Feijóo, desde ese visado por puntos hasta las cuestiones de cómo se tienen que integrar las personas migrantes, ¿no? Con lo cual, ese objetivo que proponía Alain de Benoist, especialmente, lo ha logrado. El debate público, ¿de qué temas hablamos y en qué términos hablamos? Pues la extrema derecha parece que también está consiguiendo su objetivo. Si repasamos, por ejemplo, las campañas electorales durante las últimas 2 semanas, pues se habla mucho de la inmigración, de la ocupación.
En el debate, en el Congreso de los Diputados, en esta última legislatura, se han producido 30 debates sobre la inmigración. 30. Es el doble que los que se han producido sobre educación, sobre pensiones y sobre dependencia. Eso que planteaba Alain de Benoist hoy es más real que nunca. Pero es que además esto ya se está traduciendo en la acción política directa, no solo a través de las campañas electorales, donde vemos como la batalla cultural es constante, sino también cuando gobiernan, especialmente en solitario o en coalición, se traduce en medidas y propuestas concretas que son deshumanizadoras y que son racistas. Miren, esto es la portada de un libro que es una historia de amor entre dos chicos. Pues en 2023 este libro estaba en una librería de Budapest, en el centro de Budapest, en el escaparate, en la librería Lira. Pues la librería Lira tuvo una sanción por el gobierno de Orbán de 32.000 euros. Y es que Orbán, que forma parte de la Europa de los 27, aprobó una ley en la que se considera que la homosexualidad fomenta la pederastia. Con lo cual está prohibido exponer libros con contenido homosexual sin una envoltura de plástico. Como no tenía una envoltura de plástico, tuvo una sanción. Esto está pasando en la Europa actual. ¿Y qué sanción han tenido Orbán? Con esto acabo con la parte positiva. Bueno, el régimen híbrido de autocracia electoral del señor Orbán tiene los fondos New Generation congelados. Hay sanciones económicas. Y las encuestas para las próximas elecciones del año que viene en Hungría pueden hacer tambalear su victoria, porque las cifras económicas pues, no son muy buenas. Porque además él diseñó un programa para fomentar la natalidad, porque hay un exilio prácticamente de una gran parte de la población, especialmente jóvenes, ante pues estas políticas que no solo son deshumanizadoras, racistas y homófobas, sino que está hundiendo la economía del país, ¿no? Su inflación supera los 2 dígitos, mientras que comparen España. La eurozona ya nos da un 2,9 de crecimiento. Así que esta guerra cultural, que parece que se quede en la teoría de Alain de Benoist, que forma parte un poco de la gente que estudiamos el tema, tiene una aplicación real, tiene consecuencias para la sociedad. Y es importante ponerlas sobre la mesa para que el ciudadano, que todavía podemos votar cada 4 años, aunque vacíen la democracia de contenido y la dejen como un cascarón vacío de un huevo, sepan que esto tiene consecuencias. Por eso es tan importante, y repito los 30 segundos del inicio, hablar sobre el tema de los efectos que tienen en nuestra vida cotidiana. Porque, y acabo, el régimen de Orbán es el modelo del señor Abascal. Es lo que él está diseñando cuando gobierna en coalición en las comunidades autónomas y en los más de 150 ayuntamientos. Por eso yo soy una obsesiva del régimen de Hungría, porque es el modelo que quiere seguir Abascal para implantar aquí en España y allí donde gobierna. Y teniendo en cuenta que la semana pasada hablábamos de tecnología y poder, ¿qué papel juegan las redes sociales precisamente en ese movimiento de apertura y la extrema derecha? Bueno, hay teóricos como Stephen Forti, que estudia también la extrema derecha, que él, por ejemplo, más o menos casi que define las extremas derechas como la forma política de la era de las redes, ¿no? Entonces, es verdad que hay una cosa de las guerras culturales que no hemos explicado, que, bueno,
Ana ha comentado un poquito, pero que también son un determinado estilo comunicativo, o sea, no son solo las temáticas, sino cómo se explican o cómo se debaten públicamente, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, están conducidas, pues mira, en cuestiones de género, básicamente por pánicos morales, también puede ser pánicos morales, por ejemplo, en cómo construyen la temática de la inseguridad, ¿no? Que es una temática central para, por ejemplo, para Vox, precisamente, ¿no? A que se puede ser a través de esta sensación de inseguridad en la ocupación, por ejemplo, quiere construir una especie de nuevo sujeto político propietario, aterrorizado por la ocupación. También cuando habla de los barrios como estercoleros multiculturales, donde precisamente utiliza una estrategia muy común en las extremas derechas europeas, que tiene un nombre académico un poco raro, que se llama la sexualización del racismo, pero que en realidad lo que está indicando es que lo que tratan de decir es el sexismo es una cosa de otras culturas, porque aquí en España o en Europa, ¿no? Que ya tenemos una civilización superior, ya no somos sexistas, ¿no? Ya no hay desigualdad de género, eso es lo que dicen. O sea, básicamente lo que intentan es frenar, digamos, todas las políticas de género, porque según ellos, como ya hemos llegado a la igualdad, cualquier propuesta política feminista que entienda que la desigualdad es estructural, no solo de las leyes, ¿no? Sino estructural y que debe ser compensada de alguna manera, ellos dicen que producen leyes que discriminan a los hombres. Entonces, bueno, un poco ese es el marco. Para eso les sirve la sexualización del racismo, pero también para decir que son los migrantes los que vienen a violar a nuestras mujeres, que amenazan la seguridad de las mujeres y las niñas, a veces también dicen de las personas LGTB. Eso es un marco que es súper importante para ellos, que se reproduce en toda Europa y que yo creo que es muy peligroso porque, si os fijáis, por ejemplo, muchos de los ataques que está habiendo en todo el Estado español a centros de menores migrantes muchas veces son desencadenados por acusaciones de que ha habido una violación, una agresión. Bueno, violación, a veces se habla de agresión y tampoco nadie sabe muy bien qué ha pasado, pero agresión a mujeres o a niñas, etcétera, de uno de los migrantes no acompañados, ¿no? Entonces, a través justo de esa figura de los migrantes no acompañados, también ha construido como, ¿no?, esa imagen de pánico moral. No he hablado nada de las redes, me he ido un poco, perdón, pero es que este tema creo que es súper importante. Pero bueno, en cualquier caso, esas formas comunicativas del escándalo moral, del pánico, de la exageración lingüística, ¿no? Ellos intentan manejar y crear estas pasiones en la política y lo hacen muy bien. Precisamente encajan perfectamente en cómo están diseñados los algoritmos de las redes sociales, ¿no? Entonces, cuando más exagerado sea lo que digas, más va a circular en las redes porque va a tener más reacciones. A veces no más reacciones positivas, sino que mucha gente va a rebelarse y va a retuitear eso o a difundirlo en plan escandalizado, ¿no? Han dicho que no sé qué de las mujeres o han dicho que... ¿no? Entonces, bueno, esa estrategia que además ellos posicionan en redes de esa manera, ¿no? Por ejemplo, en Facebook tú puedes hacer un anuncio que vaya destinado a un determinado target, ¿no? En las elecciones normalmente lo que hacen es, si tienen un mensaje específico para las mujeres, ¿no?, buscan que lo vean ese mensaje las mujeres. Ellos, eso se puede hacer, ¿no? En Facebook tú puedes dirigir también a la gente que normalmente le da likes a determinados temas, ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, ahora hacen un anuncio pro-taurino y lo hacen que lo vean la gente que es animalista o que está en contra de los toros, ¿no? Entonces, de esa manera, solo con la reacción que van a provocar, su mensaje va a tener mucha más difusión que si lo dirigiesen a los que efectivamente serían sus votantes, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el marco general de por qué funcionan también en las redes sociales. Creo que luego también hay mucho que contar sobre precisamente cómo parte de Silicon Valley está apoyando el gobierno de Trump. Y bueno, yo eso se lo dejo a Ana porque estoy segura que lo puede explicar. Ahora, yo creo que las redes sociales son claves para entender el éxito de las extremas derechas por muchos de los motivos que ha explicado Nuria. Yo los resumiría en tres. Uno, las redes sociales han sido claves para la extrema derecha para en el primer momento, especialmente a partir de los años 2000, superar el tradicional aislamiento en el que estaban sometidas. Recuerden, estaban marginadas políticamente porque sus resultados electorales eran muy discretos en España hasta que no llega Vox y pacta al PP en 2018 en Andalucía. Las extremas derechas, uno, estaban desorganizadas y además no habían modernizado el discurso. Hablamos de España 2000, de Núcleo Nacional, de las Falanges y de Feijóo. Un dato, en el año 2000 se presentaron 12 formaciones de extrema derecha a las elecciones generales. No superaron los 50.000 votos.
Es decir, las extremas derechas estaban en esta órbita, pero estaban marginalmente, pero también estaban marginadas desde el punto de vista mediático. En el año 95, ¿qué noticias teníamos de la extrema derecha? Pues vinculadas a la ultraderecha del fútbol, a la Operación Panzer, no a la extrema derecha con trajes de corbata, no con entrevistas a Abascal como la que hoy concede a un diario de esta tierra, ¿no? Entonces, la extrema derecha, para superar esta marginación política, social y especialmente de mediática, empieza a utilizar primero Internet a través de las webs, de wikis, ¿para qué? Para propagar, para adoctrinar y para movilizarse. ¿Por qué? Porque Internet y luego las redes sociales tienen 4 características que son muy útiles para la extrema derecha: el anonimato, la impunidad, la inmediatez y la economía. ¿Cuánto cuesta montar una de las campañas de las que hablaba Nuria? ¿Y cuánto cuesta montar un meeting? Claro, esto es una ventaja económica. Llegan las redes sociales y son los primeros en utilizarla. En 2013 Facebook, luego YouTube, X. Y además son los que más y mejor las instrumentalizan, porque también, como decía Nuria, son su mensaje rápido, sencillo, emocional, conecta muy bien con esas redes sociales donde se premia y se polariza, el algoritmo premia y polariza el odio y la confrontación. España para los españoles primero. La violencia no tiene género, ideal para esos 120 caracteres, ideal para un meme, para un TikTok de 30 segundos. Es que funciona muy bien, es un mensaje que conecta con esa plataforma. Por otro lado, un segundo elemento para entender este papel de las redes sociales y la utilización de la extrema derecha es que también, y esto pasa a veces muy por debajo, es la crisis de legitimidad que sufren los medios de comunicación tradicional. Sobre todo en un contexto dominado por la posverdad, es decir, donde la opinión se impone sobre los hechos. Una encuesta de junio de 2025 del CIS. Solo el 3,3% de los españoles confía totalmente en los medios de comunicación. Un 80% consideran que son altavoces de los bulos, los medios de comunicación tradicionales. Aquí se cumple lo que Bannon ha intentado hacer desde que formó parte de la primera campaña con Donald Trump y que luego ha externalizado desde 2019 a los partidos de extrema derecha europeos. Que los medios se consideren un enemigo. Y además él ha sido muy hábil porque desde que Donald Trump gana en esta segunda legislatura, en las ruedas de prensa de la Casa Blanca están los periodistas y los influencers y youtubers. Y lo segundo que se importa de la doctrina Bannon, desconfiar de ellos. Con lo cual ya tiene toda una infraestructura paralela de canales de YouTube, de podcast, de redes sociales, donde tú puedes acudir para informarte. Y un tercer elemento que también es fundamental para entender este éxito de las redes sociales. La infraestructura, hemos hablado de ese algoritmo que prioriza y premia el odio, pero además la capacidad que tienen para construir comunidades y cámaras eco. Y luego también algo muy importante es quiénes son los dueños de las plataformas. Nuria hablaba de Silicon Valley. La foto del 20 de enero de 2025. Ahí están los dueños de las plataformas. ¿Y quiénes son los aliados? Los aliados son los Donald Trump, son las extremas derechas europeas. Pero sobre todo esa foto no solo es importante porque se ven quiénes son los aliados de Trump y que son los dueños de las grandes plataformas, sino porque a partir del 20 de enero la moderación de contenidos desaparece, con lo cual ya el odio se viraliza sin cortafuegos. Y esto es clave. Torre Pacheco, del 6 al 22 de julio, el Observatorio contra la Xenofobia y el Racismo de España. En solo 15 días se detectan 138.000 mensajes de odio, el 90% contra la población africana, y solo se retira un 22%.
está funcionando. Esa foto es clave para entender cómo hoy las extremas derechas están utilizando las redes sociales. Y me voy a centrar, para acabar, en uno de sus dueños, Elon Musk, porque es el dueño que más activamente está participando en las campañas electorales europeas. Es que está dando apoyo a los líderes de extrema derecha y especialmente en la última campaña del 23 de febrero en Alemania. No sé si lo recuerdan, pero él fue el primero en lanzar un tuit en el que dijo: solo Alternativa por Alemania puede salvar a Alemania, pero es que además, de manera inédita, publicó un artículo en el diario Die Welt defendiendo el modelo de Alternativa por Alemania para hacer esa Alemania mucho más grande. Con lo cual, hay una interferencia que está atravesando todas las esferas públicas y que está condicionando las campañas electorales, que esto también es una novedad respecto al siglo pasado. De hecho, está la amenaza que la Unión Europea ha considerado las campañas de desinformación como una amenaza híbrida, porque pueden condicionar las elecciones. Y ya hay un precedente. Rumanía, diciembre de 2024, se anularon las elecciones por campañas de desinformación. En este caso, por el agente ruso, que eso daría para otra sesión. Y algo, ahora sí que acabo, que ha hablado Nuria y que creo que es muy importante, de las redes sociales. Son los principales catalizadores para los episodios de violencia que estamos viendo en los Torre Pacheco, en las puertas de los hoteles, en el caso de Reino Unido, que acogen a refugiados, porque hay una triada muy importante para entender esos episodios de violencia, que yo resumiría en miedos, campañas de bulos e incendio en la calle. Primero, hay un escenario de miedo, de incerteza ante una agresión o un altercado donde no se sabe la autoría. Como hay un tiempo para esa investigación, la extrema derecha llena ese vacío. ¿Con quién? Con una autoría con cara de inmigrante y sobre todo musulmán. Segunda etapa, esa campaña de bulos. Campaña de bulos sobre esa autoría, campaña de bulos de nuevo sobre los inmigrantes y esa batería de mentiras. Y luego la extrema derecha se organiza nacional e internacionalmente para movilizar a sus escuadrones. ¿Y cuál es el resultado? El incendio en las calles. Con lo cual, fijaros el poder de las redes sociales para atravesar todas las esferas públicas, para interferir en las campañas electorales, pero sobre todo, y lo más preocupante, es sobre esta legitimidad que llega cuando incendian las calles. Porque el único encarcelado en los altercados de Torre Pacheco ha sido de Deporte New, uno de los principales organizadores, el único. Con lo cual, se están envalentonando porque se sienten inmunes. Y aquí también habría para otra sesión porque no está siendo eficaz esa ley de servicios digitales que se aprueba en febrero del año pasado, donde no se sancionan las plataformas. Y esto es clave para entender qué está pasando actualmente con las extremas derechas y su uso de las redes sociales. ¿Puedo añadir una cosa? A mí me da la sensación, bueno, muchas veces cuando hablamos del poder de las redes, o sea, todo lo que ha contado Ana es impecable, o sea, está sucediendo así y es peligroso y es preocupante, pero a mí me da la sensación de que a veces cuando explicamos eso puede parecer que la principal causa de que crezca la extrema derecha, ¿no? O incluso de que haya algaradas racistas, son las redes sociales, ¿no? Y a mí eso me preocupa como marco, porque creo que igual hay que entender también qué condiciones sociales, políticas, en qué situación de crisis múltiples nos encontramos y también cómo algunas de esas ideas, es verdad que yo creo que estos acontecimientos de Torre Pacheco, por ejemplo, no se entenderían si no hubiese una organización a través también de mensajería de redes como Telegram, es decir, de persona a persona, porque ahí se estaban organizando y estaban llamando a la caza del inmigrante, pero luego creo que también en muchos sitios de España se está produciendo cosas parecidas donde no siempre hay una participación tan clara de los grupos más de base movimentistas, neonazis o de extrema derecha, sino que hay una penetración, digamos, de estas ideas posfascistas o racistas en lo social, que realmente hay esa construcción del miedo al inmigrante está calando, y muchas veces son grupos de vecinos que van a protestar pacíficamente contra la instalación del
del centro de menores en su pueblo porque piensan que va a ser un foco de inseguridad, etcétera, ¿no? Entonces, esa construcción también ha calado socialmente y cala por muchas cuestiones, ¿no? Lo de la migración es más complejo, pero bueno, lo que ha hecho Ana es explicar un poco cómo muchas de estas formaciones vienen de los años 60 y que precisamente empiezan a triunfar a partir de los 2008, que es después, o sea, después de las consecuencias de la crisis de la deuda y de la crisis financiera de esa época, ¿no? Entonces, en ese momento, en esa crisis en Europa, se dan esas dos narrativas que van a estar siempre ya muy conjuntadas en estas extremas derechas, ¿no? Esa de la austeridad, ¿no? Como salida de la crisis, y esa culpabilización de los migrantes. Acordaros que fue lo que se llamó la crisis de refugiados, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese caldo de cultivo, esa, de repente, incertidumbre social, ese miedo a qué va a ser de nosotros, pero también más paro, más gente, digamos, que pierde su vivienda, etc. Esas condiciones materiales son lo que hace que la búsqueda o la señalización de un culpable, en este caso los migrantes, sea más fácil, digamos, que encontrar una alternativa política y económica real, que en realidad es el gran reto que tenemos, porque esto no solo se produce por la gran habilidad de las extremas derechas, sino por quizás un vacío de proyecto político que pueda ser creíble, ¿no? Lo de la crisis de desafección política, lo de que continuamente reflejan las encuestas, ¿no? Que la gente no cree en los políticos, que mucha gente deja de votar. Es verdad, ya digo, yo creo que España en muchas cosas es una excepción y que igual sería interesante pensarlo, pero que eso está pasando en toda Europa. Entonces, ¿por qué la gente vota a la extrema derecha? También porque no piensa que hay una alternativa de mejoras de su vida por parte de propuestas de izquierda, ¿no? De ahí la crisis del Partido Socialdemócratas, comunistas que ya vienen un poco más de más lejos, etc. Pero bueno, creo que ahí también podríamos encontrar algunas de las respuestas a esa gran pregunta. ¿Se me escucha? Totalmente. Es decir, yo me he centrado un poco en la estrategia, pero Nuria nos ha ofrecido una respuesta muy importante a esa pregunta de por qué la extrema derecha hoy está de moda. Porque se ha convertido en la alternativa que mejor y que más capitaliza los diferentes malestares que están atravesando la sociedad. Económicos, precariedad laboral, más desigualdad, agotamiento del estado de bienestar. ¿A qué me estoy refiriendo? A las consecuencias del modelo neoliberal que se empieza a impartir desde los años 80 y que se agudiza con las crisis de 2008 o 2007 económicas, con los procesos de globalización, como por ejemplo esa deslocalización de miles de industrias. Si miramos la geografía del voto del partido de Marine Le Pen, coincide con esas zonas que se han deslocalizado, industrias que han cerrado. Pero también con malestares políticos. ¿Por qué? Por esa desconexión de los partidos políticos tradicionales con la ciudadanía. La gente percibe que la política ya no resuelve sus problemas, sino que incluso los genera. Repasamos los CIS desde 2015. ¿Sabéis cuál es el principal problema para los españoles desde 2015? No es la vivienda, no es la inflación, no. Son los políticos. Si sumamos 3 indicadores por los que pregunta el CIS, el gobierno, los partidos políticos y los problemas que generan los políticos. Estas 3 respuestas hacen que sea el primer problema desde 2015 hasta la actualidad. Problemas culturales, como los que hemos hablado de esa reacción cultural de una parte de la sociedad que no entiende que el avance de derechos que se han conseguido a mujeres, personal LGTBI, amenacen sus formas tradicionales de vida, como si fuera un juego de suma cero. Lo que ganan o lo que logran las mujeres lo pierdo yo. Con lo cual son diferentes malestares que están atravesando la sociedad. Algunos ya hablamos de problemas estructurales, ¿no? Porque el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras no es desde 2007 o 2015, no, viene desde mucho antes, y que han logrado sustituir el tradicional clivage que dividía la sociedad entre izquierda y derecha por un nuevo eje. Ganadores y perdedores del sistema. Modelo democrático o modelo neautoritario. Esto ya lo estamos viendo
en Hungría, en la América de Trump o en Polonia hasta hace 3 años. Porque no hay que olvidar 4 características de la extrema derecha que explican su éxito, que ya no es un fenómeno ni episódico, ni puntual, ni excepcional. Forman parte del sistema. Desde los años 70 del siglo pasado se han formado más de 80 gobiernos de coalición con presencia de extrema derecha. 80 gobiernos de coalición. Especialmente paradigmático es el ejemplo de Berlusconi en el 92, pero los noruegos, daneses han pactado con la extrema derecha, los austriacos. No se van a circunscribir su aparición y éxito a una crisis concreta. Es decir, pueden aparecer, sí que es cierto, por la crisis de los refugiados, alternativa por Alemania, pero hay un malestar que está atravesando la sociedad, económico, político, cultural, que hace que explique ese voto. Tercera característica, es el actor que más ha condicionado las agendas de gobierno y tiene mayor capacidad para modificar la agenda mediática y el debate público. ¿De qué temas hablamos y en qué términos? Yo les ponía el ejemplo de esos 30 debates en esta última legislatura sobre migración. Pero es que ha condicionado mucho la acción política. Si ampliamos el foco internacional, hoy The Guardian publicaba cómo el gobierno de Stemmer, laborista, está negociando con Kosovo para externalizar la gestión de los migrantes, porque esos albergues que están acogiendo migrantes están siendo acosados con manifestaciones, con ataques directos de antimigrantes, o sea, de partidos, organizaciones de extrema derecha. Pero es que el gobierno de Merz está negociando con el régimen de los talibanes de Afganistán. Esto lo publica la semana pasada también The Guardian. El régimen talibán que lapida a las mujeres. Estamos externalizando la gestión de la migración. Y un tribunal de Milán ya le dijo a Giorgia Meloni que esto no se podía hacer, que sus campos de concentración en Albania no se podían hacer. Y lo están intentando de nuevo países europeos y el Reino Unido. Cuarta característica de la extrema derecha y que también ha comentado Nuria. Cada extrema derecha es hija de la cultura política de su país, con lo cual ese discurso lo van a ajustar. En España especialmente está muy conectado con el revisionismo y el franquismo, con esos valores ultraconservadores propios de las extremas derechas del sur y del este de Europa, que nos conecta con la italiana, la de Polonia y la de España. Recuerden esta triada: Dios, patria y familia. Este es el discurso que vertebra a Vox, a Giorgia Meloni o al partido de la extrema derecha polaca. Yo resumiría estas causas y por qué la extrema derecha se ha convertido en la alternativa política con una frase. Es la economía y también es la identidad, porque no es solo que te suban la cesta de la compra, es también el resentimiento contra una clase política que no ha resuelto tus problemas y contra un sistema como es la democracia. Porque hoy la extrema derecha vive su momento dulce, se ha institucionalizado y está ofreciendo respuestas a esos malestares que atraviesan la sociedad. Y algo que empieza a preocuparnos y que nos recuerda mucho a los fascismos del siglo pasado. El uso y legitimación de la violencia como respuesta política. Asalto al Congreso tras perder unas elecciones Donald Trump. Luego réplicas por Bolsonaro. Y cuando gobierna Donald Trump, todas estas 1000 personas son exentas, se les perdona la pena que se les había impuesto. Esto es muy preocupante. Y la legitimación de la violencia como respuesta política. Me gustaría, antes comentabais las especificidades de España, ¿qué papel juega ese revisionismo histórico que has mencionado en esa especificidad y si hay alguna más también en torno a lo que comentabas del género? Bueno, un poco
serían los ejes, ¿no?, de estos enemigos de la guerra cultural de la extrema derecha. Yo es que me gusta mucho ser muy gráfica y entonces yo no sé si lo recuerdan, pero esta es una pancarta que paga Desocupa, de Daniel Esteve, para unas elecciones. Y creo que es muy representativa porque dice: Vox decide lo que importa, y está tirando a la basura todos los enemigos de la extrema derecha española, los independentistas, la Agenda 2030, el comunismo, la bandera LGTBI, el símbolo del feminismo, ¿no? Yo creo que resume muy bien, de forma gráfica, quiénes son los enemigos un poco de Vox, ¿no? Para entenderlo, pues bueno, es importante saber la cultura política de nuestro país. Con lo cual, hay dos enemigos en los que yo me voy a centrar, que están relacionados con esa memoria histórica y luego con la izquierda. ¿Por qué la memoria histórica? En primer lugar, porque tenemos un partido mayoritario en España hasta el momento, que es el Partido Popular, que es una anomalía respecto a otros partidos conservadores europeos, en los que todavía no tiene un discurso claro sobre si el franquismo fue una dictadura o no. Y esto es un hecho, es una anomalía respecto a otros partidos conservadores. El partido de Merz tiene muy claro que el régimen de Hitler lo que suponía. También en la Italia de Meloni, ¿no? Pero aquí en España todavía el PP no nos ha ofrecido una respuesta. De hecho, cuando Mariano Rajoy gobierna, no deroga la ley de memoria. Lo que hace es dejarla a presupuesto cero. Pero ¿qué pasa con la llegada de Vox? Que uno capitaliza ese franquismo sociológico que pervivía incluso en democracia. ¿Por qué? Porque Vox les ofrece ese discurso desacomplejado. Es que Vox celebra el 18 de julio los efemérides del franquismo, incluso canta el Cara al Sol. Con lo cual, ese franquismo sociológico que existía, él lo atrapa. Pero además es muy hábil, como otras extremas derechas europeas. Resignifica conceptos, como el término facha. Le despoja de esa connotación negativa y ahora es sinónimo de rebeldía contra esa dictadura progre, contra lo woke que ellos denuncian. De hecho, como dice otro especialista, Pablo Stefanoni, la rebeldía se volvió de derechas, ¿no? Con lo cual ellos resignifican conceptos como el término facha, pero además logran presentar el discurso del revisionismo franquista como una solución a los problemas del presente, ¿no? Y esto especialmente en quién cala, en los jóvenes. ¿Por qué? Por tres motivos. Uno, por falta de experiencia de haber vivido una dictadura. Ellos no conocen que puede alguien irrumpir en mitad de la noche en tu casa, derribar la puerta, meterte en la cárcel sin un juicio y que tus familiares no sepan más de ti. Y es que la libertad es como el oxígeno, no la echas en falta hasta que la necesitas, ¿no? Entonces, uno, no han vivido bajo una dictadura. Dos, ausencia de pedagogía democrática en este país. Y daría para otro capítulo sobre cómo se hizo la transición. Y tercero, porque ellos han instrumentalizado muy bien las redes sociales y el discurso revisionista encaja muy bien a través de un meme, de un TikTok, de un chiste, de un comentario en el Gamer. Con Franco se vivía mejor y sobre todo y especialmente el discurso revisionista lo hemos escuchado en crisis como el de las danas. ¿Saben cuál fue el segundo bulo más retuiteado durante la Dana de Valencia, que la semana que viene cumple un año, aparte del famoso bulo del parking de Bonaire? Pues que las muertes habían sido causa directamente del derribo de las presas del gobierno de Pedro Sánchez que había construido Franco. Hasta la ministra de Transición Ecológica tuvo que desmentirlo. Pero el TikTok revisionista se impuso en momentos tan delicados como el de la Dana de Valencia.
Con lo cual, el eje franquista, que parece que no sea un catalizador de las extremas derechas, contribuye, es un elemento más que ayuda a catalizar ese voto. Y ya lo hemos contabilizado. La semana pasada hay una encuesta del CIS. El 21% de los españoles considera que el franquismo tuvo cosas buenas. En el caso de la población joven, menor de 34 años y varón, escala hasta el 38%. Y esto, Spain is not different. Alternativa por Alemania, que en las últimas elecciones tuvo un 20% de votos, superando a los socialdemócratas. ¿Qué hace en los mítines de campaña? ¿Saben lo que hizo? La disposición escenográfica. Colocó el atril en medio y 8 banderas en cada lado alemanas. Si cuentan en el abecedario, la octava letra es la H. ¿Saben lo que estaban diciendo en cada mitin? Heil Hitler. La extrema derecha alemana, Alemania, que vivió los horrores del Tercer Reich, que tiene una democracia militante. La extrema derecha sigue desacomplejada incluso en el franquismo. Y ya acabo en otro de estos grandes demonios para la izquierda, que creo que es importante y será el protagonista especialmente a partir del asesinato de Charlie Kirk. Es un evento catártico para las extremas derechas por 2 motivos. Uno, porque ha alineado mucho más las agendas y las narrativas de las extremas derechas, colocando en el centro del tablero mundial a la izquierda como un enemigo peligroso y violento, con ese mártir de Charlie Kirk. Y 2, está siendo utilizado como un incendio Reichstag 2.0. Esto lo explica muy bien Stephen Forti, que es una de las personas más sabias en el estudio de la extrema derecha. ¿Por qué hablamos del incendio de Reichstag 2.0? ¿Por qué? Porque Trump está utilizando la excusa de este asesinato para suprimir libertades como la de expresión, como la de manifestación, y hacer esa transición hacia una autocracia electoral o un autoritarismo postdemocrático. Por eso hablamos de ese síndrome, muchos, sobre todo intelectuales estadounidenses, que todavía no se han exiliado, hablan que Estados Unidos está viviendo bajo el síndrome del incendio del Reichstag, ¿no? 2.0, porque con la excusa está suprimiendo muchas de las libertades. Así que yo creo que estos son los 2 grandes enemigos de nuestra extrema derecha patria, porque aunque he contado el enemigo de la izquierda en Estados Unidos, recuerden que el mitin que hace en Vista Alegre Abascal con la extrema derecha del grupo de los Patriots le hace un funeral de Estado a Charlie Kirk, que por cierto el 99,9% de los asistentes no sabían quién era, pero él le hace un funeral y le pone el himno de los caídos en combate militar. Con lo cual, izquierda como nuevo enemigo global, ideología peligrosa. Y esto supone que para mucha población y base militante de la extrema derecha, la izquierda se considere una amenaza vital. Por eso estará mucho más movilizada en el momento de ir a votar. Y esto ya lo constatamos. El 82% del votante de Vox volvería a votarlo. ¿Saben cuántos volverían a votar a Sumar y a otras opciones de la izquierda? Apenas un 40%. En el PSOE ya hay un 70% movilizado. Pero la extrema derecha es actualmente la que tiene más movilizada al votante. Y esto es por cuestiones como estos enemigos que lo sitúan en la agenda mediática de manera constante. Bueno, yo creo que la guerra cultural de Vox, ellos también van probando y lanzando como cosas sin ningún tipo de vergüenza. Por ejemplo, llegaron a reivindicar el 15M, hace un tiempo hicieron unos vídeos reivindicando el 15M como si ellos representasen, ¿no?, ese momento político, que es como, wow, qué loco. Pero bueno, ya sabéis, por ejemplo, si ellos ven un eje, por ejemplo, en esta idea de la divisoria entre lo rural y lo urbano,
lo aprovechan. Entonces ellos representan, por ejemplo, a los cazadores, ¿no? O intentan representar al mundo rural frente a lo que ellos dibujan como estos ecologistas desconectados de los problemas, ¿no? de la gente real, en este caso de los agricultores, etcétera, ¿no? Eso es un poco su guerra cultural constante y si os fijáis, casi nunca hablan de temas económicos. Ese es un sitio donde ellos se mueven fatal. Y precisamente también porque su programa económico no deja de ser un programa neoliberal que el Vox es una escisión del PP y en ese sentido tiene una continuidad el programa de privatización, etcétera. O sea, no tienen nada innovador en ese sentido, es lo único que podríamos pensar que van a hacer un estado del bienestar solo para españoles, ¿no? Que es como la propuesta del chauvinismo del estado del bienestar que hace Marine Le Pen también en Francia, etcétera. Y a veces hablan de políticas para promover la natalidad, que bueno, han comentado que vienen un poco también de Hungría. Son políticas que además no funcionan, pero bueno, en cualquier caso, bueno, ese sería otro tema súper grande porque precisamente uno de los... O sea, esos temas que yo creo que ellos utilizan mucho, la construcción de la inseguridad, que lo vinculo al autoritarismo, ¿no? A ese apoyo que tienen de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas, ellos hacen todo el rato un discurso hacia ellos, ¿no? Hace falta más policía para combatir la inseguridad en los barrios. Esta inseguridad, bueno, ya lo he comentado un poco también, tiene una versión de género, que es esta de la sexualización del racismo, son los migrantes los que generan inseguridad en el Estado español, etc. Y hay otro eje que también vincula estas cuestiones de racialización y género, que es todos los pánicos alrededor de lo que llaman el invierno demográfico, ¿no? Que bueno, ahí sabéis que sí se basan en unos datos reales, que son las tasas de fertilidad en España son bajísimas, no solo en España, son muy bajas en todos los países desarrollados y empiezan a ser muy bajas en países latinoamericanos, etcétera, que antes tenían tasas más altas y en general lo que se ve es que lo que se llama la tasa de reemplazo, ¿no? Que sería el número de hijos por mujer que tendrían que nacer para que la población no disminuyese en un tiempo, pues en España, bueno, la tasa en general, en España y en los países de Europa es de 2,1 hijos por mujer y ahora mismo la tasa existente es un hijo, muy poco, que es una de las más bajas del mundo, aunque la más baja es la de Corea, pero bueno. Hay ahí, sobre esa cuestión de la demografía, ellos generan todo un pánico que tiene que ver con esta idea del reemplazo poblacional, de las mujeres no quieren tener hijos por culpa del feminismo, ¿no? Y por culpa del aborto, y los migrantes, sobre todo los de origen musulmán, nos van a reemplazar porque sus mujeres tienen tasas de fertilidad mucho más altas que las españolas. Bueno, todo esto es un pánico construido, pero bueno, se basa en una realidad, ¿no? Que es que la economía española, mientras sea capitalista, española occidental, mientras sea capitalista, necesita trabajadores y necesita migrantes. Entonces, ellos sí que dan una respuesta. O sea, la pregunta está ahí y su respuesta, digamos, es, yo creo que queremos tener, ellos no van a expulsar a los migrantes, aunque hablen todo el rato de expulsar a los migrantes, sino de controlar que esa fuerza de trabajadores estén efectivamente bajo la bota, digamos, de unas leyes de extranjería cada vez más restrictivas. Por eso también a veces hacen como esta diferenciación, ¿no? Entre migrantes buenos, que serían los provenientes de la hispanidad, que ellos hablan de la iberosfera, etcétera, ¿no? Ayuso ha hablado de la hispanidad y ha construido toda esa gran fiesta madrileña donde se ha gastado 4 millones de euros para traer a cantantes latinoamericanos y tal, porque quiere convertir Madrid en una especie de nuevo Miami. Entonces, de alguna manera lo que está diciendo es los latinos sí, porque son de nuestra cultura, de nuestra religión, son lo mismo que nosotros, ¿no? Al fin y al cabo nosotros los hemos colonizado. Y los migrantes malos son los subsaharianos, los marroquíes, los musulmanes, o sea, los que son, digamos, ajenos a lo que sería nuestra cultura. Esta es como una de las grandes narrativas que articula esta cuestión, que tiene que ver también luego con la cuestión de la familia, de cómo conciben la familia y de cómo la familia es su propuesta para solucionar todos los problemas. En el fondo, si lo que tú dices es que hay una crisis demográfica y no quieres migrantes, que en realidad los migrantes son los que están impidiendo que descienda la población en el Estado español, lo que estás diciendo es que lo que quieres es que las mujeres se pongan a tener hijos de forma obligada, básicamente, porque
esas tasas de... Ahí también hay un debate más profundo, ¿no? Y que se está teniendo en el feminismo, si determinadas políticas públicas de socialización de los cuidados efectivamente consiguen aumentar un poco la tasa de natalidad, porque no poder conciliar con el trabajo es uno de los grandes problemas, ¿no? O tener que renunciar a muchas cosas para poder tener hijos es una de las cuestiones centrales en por qué las mujeres no tienen hijos y por qué en las encuestas siempre dicen que quieren más hijos de los que luego efectivamente tienen, ¿no? O de los que pueden tener. Pero en muchos, incluso en los países del norte, los países Netherlands, no, bueno, en los países de Suecia, Dinamarca, nórdicos, eso es lo que quería decir. Los países nórdicos que tienen, digamos, los estados de bienestar más desarrollados del mundo, también tienen este problema de tasas de fertilidad muy bajas, ¿no? Es verdad que hay algo ahí, yo creo que lo digo porque es un debate que creo que es interesante y vale la pena tener. Igual no es aquí el momento, pero se me había ocurrido. Y nada, y simplemente para terminar, sí que diría algo que quiero centrar también un poco en términos políticos, que es esta cuestión del autoritarismo. Bueno, lo voy a explicar citando a un autor camerunés que se llama Akile Membe, que él cuando habla del fascismo dice, y lo llama como la cara nocturna de la democracia. Entonces, de alguna manera lo que explica es que precisamente entiende los fascismos como la aplicación, los fascismos históricos, ¿no? El nazismo en este caso, la aplicación de las políticas que se estaban implementando en las colonias de gestión de la población, por ejemplo, los campos de concentración, que en este caso fueron propuestas del norte de Estados Unidos, bueno, de la gestión de los indígenas allí, pero bueno, en cualquier caso, la idea es que es la importación, el fascismo y la importación de las políticas de gestión de las poblaciones coloniales a Europa, ¿no? Entonces, él en el fondo lo que está desarrollando es una idea que lo que pretende explicar es que el fascismo, o las extremas derechas, si lo queremos llamar así, no hay una radical oposición entre democracia liberal y fascismo, que es como normalmente lo explicamos, sino que el fascismo tira de unos hilos de autoritarios que ya están contenidos en las democracias liberales, ¿no? Entonces, ahí sí podríamos hablar de que muchas de las políticas de frontera, bueno, todas las políticas de frontera de la Unión Europea, que muchas ya son bastante brutales y las consecuencias las tenemos en los miles y miles de muertos que tratan de pasar, de atravesar el Mediterráneo y fallecen en esa travesía, o en otras, bueno, hay también externalización de gestión de las migraciones a países africanos, etcétera, que podrían formar parte de estas políticas que no están implementadas por las extremas derechas, que están aprobados en el Parlamento Europeo y están propuestas por todos los partidos de todo el arco parlamentario. Y luego, no sé, por poner otro ejemplo, ¿no? Porque tú nombrabas esto de la patada en la puerta y puede parecer que es una cosa del pasado, pero en el Estado español tenemos una ley antiterrorista. Yo tengo compañeras que han sido procesadas bajo esta ley, compañeras que son pacifistas, por cierto, y efectivamente no solo la patada en la puerta, es que luego desapareces y desaparecen tus derechos por un buen número por bastante tiempo en la Audiencia Nacional. Y que, por ejemplo, esa ley se está aplicando ahora fundamentalmente a muchas personas musulmanas, cosa que no sale mucho en prensa, pero hay mucha gente que está siendo procesada por terrorismo por difundir mensajes en Facebook a favor del Estado Islámico o del fundamentalismo, etcétera, ¿no? Y son juzgadas bajo una ley antiterrorista que vulnera muchos derechos fundamentales. Pero bueno, en cualquier caso, poner el puntillo ahí porque yo creo que también la capacidad que tienen estas extremas derechas de representar la desafección política no va a ser evidentemente por la ley antiterrorista, que creo que no le importa mucho a casi nadie, solo a los que la sufren. Pero bueno, en cualquier caso, que ellos pueden representar la desafección política porque nuestra reacción ante la aparición de la extrema derecha es decir, hay que apoyar lo que existe porque lo que viene puede ser peor. Entonces, muchas veces eso tiene un problema político y es que coartamos nuestra capacidad crítica por no dar armas al enemigo, damos por bueno lo que está sucediendo, como al final está teniendo una función de relegitimación del sistema, ¿no? Y la democracia en realidad es algo que tiene que estar continuamente haciéndose, ¿no? Entonces no puedes cejar en esta lucha política por ampliar el sentido de lo democrático, por ampliar nuestros derechos fundamentales. Y yo creo, por ejemplo, la ley Mordaza, que además es una ley aprobada
contener los efectos de las movilizaciones después de la crisis del 2008 todavía permanece. Es una ley que creo que más o menos podemos coincidir en que es bastante poco democrática y que está pensada para restringir la protesta social. Y bueno, perdón porque me he enrollado mucho, pero creo que es una buena puntualización para pensar las posibles respuestas. No puede ser decir, hay que defender esto como está, porque entonces todas las personas que piensan que hay problemas en lo que sucede, en lo que hay, van a acabar siendo representadas por la extrema derecha, que es quien dice que son los únicos que tienen críticas, ¿no? O que es verdad que luego su proyecto, bueno, luego hablaremos más quizás si hay tiempo, pero su proyecto no va a ningún lado, ¿no? Su propuesta económica no tiene ningún sentido, ¿no? Esto de volver a la autarquía o a países nacionales con fronteras cerradas, o sea, ninguna de sus propuestas económicas en realidad tiene gran sentido, pero bueno, no sé por qué pueden hacerse creíbles. Quizá porque esa parte no tiene mucha discusión pública en realidad, ¿no? No hay mucho análisis profundo. Sí, yo quería, no sé si ya tenemos los últimos minutos. Un poco yo creo que hemos hecho un diagnóstico de qué está pasando en este cambio de época, de por qué la extrema derecha está creciendo, cuáles son sus temas, y Nuria ha introducido en la parte final un poco qué podemos hacer. Hay una frase del discurso de un Nobel de Literatura, de Albert Camus, que cuando recibe el premio Nobel en el 57 de Literatura, dice algo así como: cada generación piensa que su objetivo es rehacer el mundo, pero en el caso de la nuestra, 1957, la tarea es ingente, incluso imposible. Es evitar que el mundo se desmorone. Creo que volvemos a esta nueva Guerra Fría 2.0, ¿no? Es evitar que el mundo se desmorone. ¿Y qué podemos hacer? Hemos hablado de diferentes causas que han provocado que hoy hablemos de la extrema derecha como el actor que más está condicionando la agenda política, la agenda mediática, con lo cual las soluciones también van a ser múltiples. Yo me voy a centrar, para acabar, en las políticas, ¿no? Lo primero, y esto va dirigido especialmente en España al Partido Popular, que es el que lo tiene menos claro, aunque también en Países Bajos han sucumbido. No pactar con ellos. Es que sabemos lo que sucede. Les decía el dato, más de 80 gobiernos desde los años 70 con presencia de la extrema derecha. ¿Cuál es el resultado de pactar con ellos? Uno, lo legitimas como actor político, normalizas su discurso, ese discurso que hoy es deportar a 8 millones de migrantes. Lo siguiente será, y ya lo estamos viendo, estadísticas diferenciadas entre nacionales y extranjeros por lo que donan sangre, por lo que utilizan los servicios públicos. ¿Qué será lo siguiente? Queda todavía 1 año y medio para las elecciones. Esto va a ir increciendo. Y tercero, cuando pactas con ellos, radicalizas el espacio político. ¿Qué está pasando en España en el espacio de la derecha y la extrema derecha? Que están creciendo nuevas ofertas políticas. Alianza Catalana, Alvise, lo mismo que ha pasado en Francia. A la derecha de Marine Le Pen, Zemmour y su sobrina. Para la izquierda, no subestimar a la extrema derecha como un adversario político. Es que no se le ha tenido en cuenta, con lo cual no se ha diseñado un discurso para poder frenarla, ni tampoco estrategias. Porque aunque más o menos pueden fluctuar a nivel electoral y por comunidades autónomas, en el Estado español, porque es un Estado compuesto, tienen que entender que es un elemento estructural y sistémico que han venido para quedarse. Con lo cual hay que empezar a hacer, y yo creo que en este caso el gobierno de izquierdas está reaccionando a considerarlo como un adversario real, no solo confrontar con el PP, sino evidentemente también con Vox. ¿Y esto qué implica por parte de las izquierdas? Reconectar con la ciudadanía, con dos ejes, con un discurso de gobernanza económica inclusiva que rescate a todas las personas que están y se encuentran en los márgenes del sistema con propuestas concretas de problemas reales.
la vivienda, las listas de espera de sanidad, de la dependencia. Y luego con un lenguaje también dirigido a diferentes segmentos de la población, en el Parlamento, en las redes sociales, con una comunicación clara y empática, que también eso a veces parece que se nos olvida. La comunicación es clave. Porque miren, no es suficiente con hablar de economía. España 2,9 creciendo, hemos subido el salario mínimo 400 euros. No. Vivimos en un entorno de polarización afectiva. Las emociones entran en juego cuando vamos a votar, con lo cual la economía no es suficiente para movilizar a nuestro electorado. Y además no hay que hacerlo cada 4 años. Hay que practicar también la política a pie de calle. Vuelvo a las elecciones alemanas. ¿Sabéis cuál era una de las noticias del 24 de febrero? Es decir, después de saber que habían votado por alternativa por Alemania un 20% de los alemanes, que la extrema derecha era la única que había estado en los mercados y en las ferias, no solo en campaña electoral, sino cada miércoles. Ellos lo tienen muy claro. Estrategia 360. Acción a pie de calle, pero también, evidentemente, en las redes sociales. Y hay algo que tampoco podemos olvidar y del que hemos hablado hoy mucho, las redes sociales. Hay que regular el algoritmo sin caer en la censura. Tenemos la Ley de Servicios Digitales Europea. Se tiene que desplegar sus servicios. Luego también tenemos un problema con esa desinformación y esos pseudomedios que propagan bulos y contribuyen a campañas de desinformación y que además son financiados públicamente. Tenemos un ejemplo y precedente. 22 de diciembre de 2023 en Francia. Hay una ley que precisamente se aprueba para luchar contra la desinformación y proteger a los medios. Y ya tiene sanciones como la del año pasado a un diario en el que se hacía eco de teorías antivacunas. Y el medio fue etiquetado como medio que había difundido estos bulos y se le había retirado parte de la financiación pública. Es que también hay que actuar en los medios y pseudomedios, ¿no? Con lo cual yo creo que estas son dos claves un poco para intentar contener y desmovilizar al votante para que no opte por esta alternativa. Desde el poder político, pero también hay que regular esa plataforma que tienen, como son las redes sociales, en las que se amparan en la impunidad y que viralizan sus discursos. Pues si quieres, Nuria, añadir algo de las propuestas de qué podemos hacer, incluso a nivel más de sociedad civil, incluso, y con eso cerramos y damos paso a las preguntas. Sí, esta es la pregunta endemoniada, ¿no? De qué hacer, porque por desgracia no es un problema solo de discurso, de tener el gran discurso, de tener las grandes ideas, no es cuestión de hechos, de datos, de decir, no, esto que decís de los migrantes es mentira, porque eso no funciona, digamos, pero a un nivel muy escaso para frenar esta oleada. Entonces, bueno, yo lo que digo es una cosa siempre muy básica, que no es solo cuestión de discurso, es cuestión de organización. O sea, es verdad que cuando se desmantela, digamos, el movimiento obrero, lo que se está desmantelando es todo un mundo de sentido, ¿no? Un mundo donde tú creías que, bueno, que el capitalismo iba a caer, que era posible la revolución y que eso iba a pasar inevitablemente, ¿no? Evidentemente eso ya no es creíble, ya no es posible, ese mundo de sentido ha desaparecido y lo que pasa es que yo creo que miramos hacia el futuro y no vemos nada, ¿no? Vemos como una nube negra acrecentado por el problema del cambio climático, o sea, parece que ya no va a haber ninguna posibilidad de vivir mejor y entonces lo que queda es pelearse, ¿no? Por los despojos, por lo que nos quede, expulsar a determinadas personas porque no queremos repartir lo poco que hay, ¿no? Entre los que llegan nuevos. Es un poco como la tonalidad afectiva del momento, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si es posible volver a imaginar que pueda acabar el capitalismo, pero yo creo que deberíamos por lo menos intentar
no solo imaginar que hay alternativas, sino generar la organización o la política de base o política cara a cara que lo haga posible, ¿no? que lo haga creíble. Es verdad que es más fácil decirlo que hacerlo, pero bueno, yo creo que, como dice Aznar, que quien pueda hacer que haga, ¿no? Pues yo me quedo con esa frase, quien pueda hacer que haga, y si estás en cualquier tipo de asociación, de barrio, de lo que sea, o incluso en la cola del pan, yo creo que tenemos que ser como muy constantes en combatir estas ideas, y sobre todo porque muchas veces yo creo que realmente la política cara a cara es lo que muchas veces consigue convencer más a la gente que un gran discurso a través de los medios o de Internet, con lo importante que es eso, que lo es. Pero a veces necesitamos que alguien cercano nos diga, mira, esto que dices es una chorrada por esto y por esto, por esto. Entonces, como que dar la tabarra en todas partes y luego organizarnos ya para plantar cara, porque van a pasar más cosas en nuestros barrios, y yo creo que lo va a frenar es la capacidad que tengamos de movilizarnos. Y porque uno de los peligros más graves no es solo las políticas que nos quitan derechos, sino que penetren esas ideas fascistas en el tejido social. Y eso es uno de los retos más fuertes que tenemos, es frenarlo. Pues si os parece, dejamos 10 minutillos por si queréis hacer alguna cuestión, plantear algún tema. La verdad es que está tan abierto todo lo que hemos tratado, son tantas cuestiones que ponte a pensar ahora una pregunta, es complicado. Pero si os ocurre alguna idea que queráis transmitir incluso, pues bienvenida sea. O una propuesta de cómo mejorar, eso ya sería fantástico para terminar la jornada. Nada, daros la enhorabuena por la ponencia, ha sido súper interesante y bueno, yo creo que la pregunta que más nos rondaba a todos y a todas por la cabeza era qué podemos hacer, ¿no? Desde la izquierda o desde nuestras organizaciones, nosotras en concreto, que somos de un sindicato, ¿no? Aquí más representativo, hemos tenido a Vox en Castilla y León en el gobierno y hemos sufrido pues esa legitimación que han tenido y naturalización del discurso, y bueno, pues desde el sindicato hemos tratado de luchar, ¿no? contra todo lo que tenían en mente, pues el discurso contra la violencia hacia las mujeres, el discurso del protocolo antiaborto, desde luego lo que tenían, ¿no? contra los sindicatos que lo llevaban en primera línea de batalla. A los pocos días de estar en el gobierno, el discurso que lanzaron era que los sindicalistas teníamos que estar en la cárcel, así, con esas palabras. Entonces, bueno, yo creo que eso, el mensaje de que hay que hacer, nosotros desde nuestra organización, bueno, aparte de judicializar muchas de las cosas que nos hicieron, ¿no? Pues también hemos salido a la calle, hemos hecho un montón de actividades, estuvo Steven Forti, o sea, te quiero decir que hemos hecho un montón de cosas, ¿no? Para lanzar ese mensaje de que el hecho de que la ultraderecha entre en el gobierno no solamente es una cuestión de su ideología, sino de todas las consecuencias que puede tener. Entonces, esas consecuencias no las habéis dicho, me parece súper grave lo que ha dicho, no me doy cuenta cómo yo sé que es Nuria y Ana, que 30 discursos sobre migración, el doble que sobre pensiones, educación y dependencia, que es algo que es bueno, es fundamental, ¿no? para el futuro de la sociedad, que al final son los pilares del Estado. Entonces, bueno, habéis relatado fenomenal todo lo que podemos hacer. No tengo una pregunta concreta, solamente el tema de redes sociales. ¿Cómo podemos actuar ahí? Porque hay veces que dices, contesto, no contesto, yo pongo una publicación y enseguida me saltan con el come gambas, jeta porque estoy liberada, cosas así. Y hay veces que te quedas con las ganas de responder, pero en el fondo dices, no respondo, sé que es un troll, sé que es un robot, sé que no es alguien real. Entonces es la pregunta que os lanzo, no sé si me podréis decir o no, pero bueno, muchas gracias.
Muy interesante la reflexión. A mí es que se me ha olvidado también comentar que en eso que tiraban a la basura de Desocupa, porque en la bandera que defiende Vox de España los sindicalistas no caben, igual que los independentistas, homosexuales, feministas, sois considerados un enemigo, ¿no? Y entonces, claro, cuando llegan al gobierno, estas cuestiones simbólicas también se aplican. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el primer gobierno de coalición reduce en un 30% las ayudas a los sindicatos, especialmente que eran dedicadas a programas sociales. Esto es real, esto no es simbólico, esto es real, ¿no? Con lo cual, eso por un lado, que se me ha olvidado un poco decir que en la bandera de España que defiende Vox, los sindicalistas no cabéis, no cabéis. Respecto a las redes sociales. Creo que no los de su sindicato. Solo, sí, que por cierto es un sindicato que se monta en agosto en la calle Salamanca, ¿no? Y que, por cierto, su presidente es uno de los imputados por un ataque a un centro de menores en Manlleu, en Cataluña, o algo así, en Cataluña, y precisamente imputado por un ataque donde hubo violencia y hubieron heridos trabajadores y chavales que estaban internos allí, ¿no? O sea, que el sindicalismo by the box, ¿no? Respecto a las redes sociales, esto daría para mucho, porque como tú has dicho, el algoritmo pues, bueno, está creando bots en los que te va a contestar para provocarte. Yo esto directamente pasaría. Yo creo que más bien hay que dar la batalla en lo que proponemos, ¿no? ¿Cuántos historiadores están dando la batalla al TikTok revisionista? Muy pocos. ¿Cuántos están dando la batalla desde el ámbito político, social, académico, a la defensa de la democracia? Porque hoy está amenazada. Hoy está amenazada sin duda. Hoy los derechos y libertades de una parte de la ciudadanía, porque son pobres, porque son homosexuales, no están garantizados. Con lo cual hay que hacer también ese ejercicio de defensa con contenidos en su lenguaje, en el lenguaje de las redes sociales. TikToks, memes, chistes, etc. Eso también nos falta, esa oferta política adaptada al lenguaje 3.0. Y algo que también no hemos hablado, y lo quiero decir en 30 segundos, alfabetización mediática. Desde hace 15 años la Unión Europea, si googlean alfabetización mediática, Comisión, Consejo Europeo, Unión Europea, desde hace más de 15 años nos está diciendo la Unión Europea que tenemos que trabajar en la alfabetización mediática. El único experimento que tenemos en la Unión Europea, en el espacio, en el continente europeo, es Finlandia, que desde hace 10 años ha implementado esta asignatura de forma transversal, la alfabetización mediática, en la que no entra alguien en el aula y durante una hora les explica así funciona Internet, estos son campañas de información. No, se imparte de forma transversal y desde los 0 años hasta la universidad. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en clase de lengua se explica la capacidad del lenguaje para, le decía de Víctor Kempler, ¿no? El lenguaje performativo. En clase de historia, las campañas de propaganda tradicionales y cómo se adaptan a la actualidad. En clases de informática y nuevas tecnologías, lo fácil que es montar una campaña de desinformación. En clases de ética, cómo se siente una persona tras ser estigmatizado después de una campaña de bulos, porque lo hace Finlandia. Sitúenla geográficamente, comparte una barrera de 1.300 kilómetros con Rusia. Las campañas de desinformación de Rusia, y especialmente las que detectaron contra personas migrantes, provocó que desde hace ya una década simplemente esta alfabetización mediática, y tiene buenos resultados, porque los finlandeses son los menos permeables a las campañas de desinformación. Con lo cual, hay también esperanza, pero hay que actuar. Yo creo que también hay un reto respecto de las guerras culturales, o sea, muchas veces cómo funcionan es para que estemos hablando de esa cuestión y a veces, no siempre, pero muchas veces cosas que ellos proponen a veces no son implementables o no van a tener gran repercusión y sin embargo se monta, todo el mundo está respondiendo. Entonces, ahí hay como una especie de reto que no es fácil porque operas en un
campo mediático que ya existe y que tiene unos parámetros determinados, pero bueno, si ellos, por ejemplo, en la cuestión del aborto, nosotras desde el feminismo estamos hablando, ¿no? Pues si ellos hablan de que las mujeres tienen que escuchar el latido del feto, ¿no? Que son este tipo de trabas que se inventan cuando no consiguen cambiar las leyes. Eso en concreto, luego también se vio que no se podía implementar, bueno, que tenía muchas dificultades, que los médicos no tenían por qué responder a ello, bueno, que era una gran guerra cultural que nos puso a todos, no, pero ¿cómo es posible que...? Y entonces, por ejemplo, en la cuestión del aborto, ¿cuáles son nuestras prioridades? Tenemos que pasar a la ofensiva. Entonces, en la cuestión del aborto, ¿cuáles son los problemas que tiene el aborto? Pues que no se puede abortar en la pública, porque hay muchos objetores de conciencia. O sea, entonces, cada vez que ellos lancen una guerra cultural, la cuestión de la educación sexual en las escuelas, esto del PIN parental, ¿no? Que es una propuesta de Vox, que lo que dice es que todas las actividades extraescolares tienen que ser autorizadas por los padres, ¿no? Para impedir la educación sexual. Pues, por ejemplo, ahí se montó también una batalla cultural que hasta el gobierno puso, bueno, no sé, se montó la de Dios y millones de manifestaciones. Y en realidad, bueno, si tú quieres que haya educación sexual en las escuelas, lo que tienes que hacer es ponerlo en el currículum oficial como una asignatura y se acaba la historia, porque ahí ya los padres no pueden decidir nada, ¿no? Entonces, si la guerra cultural es el PIN parental, tú tienes que decir educación sexual en las escuelas bajo estos parámetros, obligatoria, no sé qué, no sé cuánto. Como cada una de sus guerras, redirigirla hacia lo que son tus prioridades y pasar a la ofensiva. Y luego, en términos comunicativos, copiarles un poco. Ellos, si ellos dicen orgullo facha, pues vosotros podéis decir orgullo sindicalista y entonces hacéis una campaña sacando todos los logros que vosotros tenéis y creéis que son importantes reivindicar. Y no, como, no estar siempre como reaccionando, sino también, ¿no? Pasar a la ofensiva, tener nuestra agenda, apuntar bien las batallas que queremos dar, porque si no, ellos lanzan algo y todos vamos para allá. Y al final, no, igual nuestra prioridad es otra, ¿no? Y no estamos consiguiendo hablar de eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las dificultades que tenemos que operar dentro de la comunicación en este contexto de guerra cultural, precisamente. Bueno, como veis, moderar este diálogo ha sido muy sencillo porque tenían bastante que decir y lo han dicho muy bien. Entonces, quería agradecer a todas las personas que nos habéis acompañado y las que nos acompañarán online en su día. Quería agradecer a Ana y a Nuria el esfuerzo de venir aquí a acompañarnos y a transmitirnos sus conocimientos, también su emoción, porque algunas de las cosas que hemos sacado en estos días, el primer día, por ejemplo, sacábamos la conclusión de que no podíamos dejarnos llevar por el fatalismo y pensar que sí que se puede hacer todavía algo para que el cambio climático no sea tan desastroso como puede serlo. El segundo día recordábamos, hablando de la tecnología y el poder, que al final tenemos que recuperar ese contacto humano, esas relaciones y no solo establecerlas desde las redes. Y hoy han salido bastantes ideas que tendremos que un poco dar una vuelta porque son muchas y muy interesantes todas, pero algunas de ellas quizás van en la línea de volver a conectar lo emocional con la razón, que no vayan por caminos separados quizás, recuperar esa pedagogía democrática, bueno, recuperar o establecer, porque no hemos llegado a usarla demasiado, y bueno, pues apelar a esa movilización social que está ahí, pero que como no salen los medios, a veces parece que no está, y sí que está. Entonces, bueno, pues tener en cuenta que todavía tenemos mucha batalla por delante, que no está todo perdido, ni muchísimo menos, sino que justo ahora, como decía Albert Camus, ¿no? El Camus, tenemos que trabajar precisamente por los retos de nuestro presente sin que la nube negra que comentabais pues llueva sobre nosotras y nos arrastre. Así que tenemos mucho que hacer, no decaigamos y apoyémonos en las personas que tenemos junto a nosotras, que al fin y al cabo así es como se construye la sociedad. Muchas gracias a todas por venir, a todos.